Bienvenido de nuevo a Rincón de la Fe, este espacio en el cual compartimos las enseñanzas de Jesús. Un rincón en que cada uno se aparta para orar, un rincón donde cada uno se aparta para escuchar la voz de Dios, para también como servidor del Señor recibir las instrucciones. Yo no sé usted, pero yo no muevo nada. Cuando trabajaba en un banco, yo recibía las instrucciones de mi jefe y mi jefe me decía cuál era el programa del día. Pues de eso se trata en el Rincón de la Fe, apartarnos para escuchar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Recuerde que estamos cubriendo un taller que se titula Se buscan intercesores y hoy vamos a cubrir el capítulo o la enseñanza número 27, la número 27, en el cual estamos tratando sobre cuáles son los requisitos para ser un intercesor. Fíjense, hemos ido paso por paso. Y ahora estamos hablando de otro requisito que necesitamos para aprender a ser intercesor. Y el requisito uno y muy esencial de todo intercesor es permanecer en Cristo. Es decir, permanecer en Jesús. Jesús, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Sin Él nada podemos hacer, dice Jesús. Sin mí, ustedes nada pueden hacer. Por eso dice Jesús en su palabra, en el Evangelio de Juan, permanezcan en mí y yo permanecer en ustedes. Y Jesús comienza comparándonos, ¿verdad? En esa lectura del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y Él dice una palabra muy hermosa. Dice, yo soy la vid y ustedes son el sarmiento. Quien permanece en mí da fruto. El que no permanece en mí no da fruto. ¿Qué es la vid? Bueno, es la uva, como se conoce. Los que han ido a lo mejor por el valle que está ahí en Santa Rosa, en el estado de California, y no sé, a lo mejor en tu país, Chile, Argentina, que en cada país por lo general hay siembra muy adecuada de vid, es decir, de uva. Estuve precisamente en un valle que hay muy cercano también a San Diego, que no sabía que ahí se producía. Y créanme, no había mucha diferencia entre los otros valles que he visitado en California. Y me sorprendí. ¿Cómo es esto de la vid? Me puse a observar, porque ese día precisamente había leído el Evangelio de Juan, donde Jesús nos habla precisamente de la vid. Y dice, bueno, una vid. Ellos hacen una forma muy interesante de sembrar. Siembran, verán, en hileras, y en todas esas hileras hay pequeños arbustos que ellos van guiando a través de una estaca o palo y la van amarrando de manera que el árbol va creciendo, pero no se va expandiendo mucho. De manera que entre un surco y otro, o entre una línea o hilera de árboles, nunca se cruzan o entrecruzan uno con ellos. ¿Y qué van haciendo ellos? Van podando las ramas. ¿Para qué? Para que esas ramas vayan fortaleciéndose y se vayan centrando alrededor del tronco. Cuando Jesús habló de esta lectura o de este evangelio, precisamente me imagino que estaba mirando una producción de uva, de vid, y dijo, yo soy la vid y ustedes son el sarmiento. Y dice, toda rama o todo árbol que no da fruto, lo corto. ¿Para qué? Para que dé fruto. Y las ramas que se cortan, ¿sabe lo que hace Jesús? Dice Jesús, se quema. Yo me he puesto a reflexionar profundamente estas palabras de Jesús, porque Jesús está declarando, dándonos a conocer la importancia de estar unido a Él. Dice, debemos de permanecer unidos a Él. Es decir, porque el Señor es el tronco para poder dar fruto. Yo no he visto, siempre vemos los frutos. Yo no he visto ningún fruto que se coma otro fruto, sino que realmente el fruto viene desde el tronco, a través de una rama fortalecida. El tronco del árbol, miremoslo así, están las ramas, desde el tronco sale la savia, que viene siendo, digamos, como la sangre, ¿verdad? Usted tiene el corazón, la sangre circula a través de las venas. Pues yo diría que las ramas van recibiendo esta calidad de la savia. Mientras más distante está la rama,
los frutos son de menor calidad. Las hojas son más chicas, los frutos, los racimos son más pequeños, como aparece en esta imagen. Fíjense en esa imagen que nos estaban poniendo ahí. Ahí vemos un viñedo. Fíjense, ojalá y me pudieran colocar de nuevo la imagen de este ramo de uva. Y vemos que este ramo de uva, por su calidad, por su grosor, por sus colores, representa precisamente un fruto de alta calidad. Pero como no estamos conscientes de la presencia, de estar unido al tronco, esa calidad se puede ir perdiendo. Y Jesús dice, para dar fruto deben estar unidos a mí. Dice más adelante en el Evangelio de Lucas, de Juan 15:7, dice, si permanecen en mí y en mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¡Wow! ¡Qué declaración tan poderosa! Yo a veces, cuando me toca ir de misiones, de diferentes lugares, trato de estar en esa búsqueda incesante de parte de Dios. David, por ejemplo, David decía, una sola cosa quiero, habitar en la casa del Señor. Y uno cuando escucha a David declarar de esa manera, uno dirá, pero ¿por qué David quería eso? David había sido un rey de éxito, todas las batallas las ganaba, había superado todo. Sin embargo, David decía, ¿qué quería? Más de ti, Señor. Por lo tanto, el intercesor tiene que aprender eso, tiene que saber que necesita más de Dios, necesita estar más unido a Él, permanecer en Él. ¿Para qué? Para que lo que nosotros pidamos, siempre el Padre nos lo conceda. Y Jesús nos lo declara de esta manera, dice, todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra, por eso vayan. Lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se lo va a conceder. Entonces, ese poder que Jesús nos ha recibido, nos los ha dado a nosotros como hijos de Dios, como bautizados, como intercesores, esa gracia. No es que nosotros tenemos el poder. Me choca mucho cada vez que voy y dice, yo tengo el poder para sanar, yo tengo el don de sanación. No tenemos nada. Todo lo tiene el Señor. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí y pidan lo que quieran. Es decir, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? El profeta Isaías nos dice que por su santa llaga hemos sido sanados. El que se llevó la victoria, el que se llevó las llagas, el que sufrió de la cruz, el que nos reencontró, nos hizo que fuéramos realmente devueltos al Padre, fue Jesús con su entrega. Por lo tanto, mérito alguno no tenemos, toda la gloria es para Jesús. Entonces, como intercesores tenemos que saber eso, que tenemos que permanecer unidos a Jesús. Y muchos intercesores, miren como dice en la laminilla, permanecen más en cosas del mundo, aunque crean lo contrario. Así nos lo dice Jesús en Lucas 18:13. Dice, al oír las palabras, las reciben con alegría, pero esto no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de las pruebas desisten. Ese se refiere a Jesús a la lectura del sembrador, cuando el sembrador sale a sembrar y lanza en diferentes terrenos. ¿Por qué se pierde esa semilla? ¿Por qué algunas semillas germinan y otras no? Jesús nos dice aquí en este evangelio. Muchos escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero no, esa palabra no cala, es decir, no desarrolla raíz. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos por algún tiempo. ¿Cuánta gente yo no he ido a muchos retiros y tú le preguntas, bueno, ¿cómo te fue el retiro? Lindo el retiro, estuvo bello. ¿Y qué hizo el Señor en ti? Bueno, un retiro más. Es decir, yo le quisiera llamar a este grupo de personas los turismáticos, como carismáticos turísticos que van de grupo en grupo, de asamblea en asamblea, de misiones en misiones, retiros en retiros, pero no dejan que la semilla permanezca. Ahí es cuando como intercesores nosotros tenemos que realizar esa labor. Tenemos que, permaneciendo unidos a Jesús, clamar para que cada palabra proclamada, inclusive la que se transmite por una televisión, por un programa, a través de un Facebook, a través de cualquier esfuerzo de evangelización, cale en los corazones de todos los que lo escuchan, para que la palabra de Dios no se pierda y germine y dé fruto. Y ese reino de Dios se vaya
desarrollando, vaya tocando corazones, vaya tocando vidas. No, dice muy bien en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 4, dice, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. ¡Wow! Son palabras muy poderosas para que podamos vencer la inercia humana que hay en el corazón de cada ser humano, el desaliento, el desapego al mundo o el apego al mundo, y podamos realmente recibir esa gracia de Dios. Hay que luchar, nos tiene que costar. No sé si recordará en la vida de muchos santos, algunos se castigaban su cuerpo hasta sacarse sangre. Me imagino que a lo mejor porque escucharon esta palabra de la carta a los Hebreos, capítulo 12, 4, porque la sangre no ha llegado a su cuerpo. Pero no se trata de eso. Es que te tiene que costar, tiene que doblar todos tus deseos y anhelos para que la voluntad de Dios sea la que impere en ti. Créanme, es una lucha tenaz. Yo estaba leyendo un comentario de un sacerdote que decía, algunos pecados que no son confesados y que muchas veces no nos damos cuenta. Y habían pecados que yo mismo no me daba cuenta. Por ejemplo, simple y llanamente el hecho de la ropa como vestimos. El vestido que muchas veces usamos atrae a otros al pecado. Y la gente no se da cuenta que somos quizás instrumentos de llevar a otro y conducir a otro al pecado. Por eso la labor del intercesor es hacer que la palabra de Dios se revele a cada persona, para que se manifieste el amor de Dios y Dios nos dé a conocer cuáles son las cosas que le agradan y cuáles son las cosas que no le agradan, cuáles son los frutos de la carne, cuáles son los frutos de las tinieblas, cuáles son los frutos de la luz y cuáles son los frutos de la tiniebla. Por eso, ¿qué tenemos? Nuestra permanencia en los caminos de Dios tienen que ser auténticos, tienen que ser auténticos. Hechos 11, 23 nos lo recuerda, que nuestra vida tiene que ser la de un cristiano auténtico. Yo no puedo ser cristiano los domingos, nada más cuando voy a misa. Mi vida tiene que ser una vida constante en todo tiempo y en todo momento. Yo siempre comparto este testimonio. Recuerdo una vez me invitaron a un espacio de radio para un programa y cuando entré a la cabina, lo que me iban a entrevistar, una señora, de pronto empezó como a llorar y miré a la otra persona que estaba en el de operador, estaba como con la cabeza hacia abajo y con lágrimas. Y yo le pregunté, ¿y ha pasado algo? ¿Por qué? Me dice, no sabemos, pero tan pronto usted entró a la cabina, hemos sentido como algo que nos ha hecho como revisar nuestra vida, como sentir una presencia de algo que no sentíamos. Y me di cuenta, eso que nos invita el Señor en todo momento y nos dice en todo tiempo, debemos ser portadores de esa gracia. Y ese día yo dije, wow, a veces no solamente es predicar el Evangelio, sino que la gente empiece a ver que Cristo vive en ti. Por lo tanto, el Evangelio más predicable es tu comportamiento. Mira a ver cómo te comportas, porque quizás es el único Evangelio que va a leer tu hermano hoy. Por eso es una invitación a los intercesores. En todo tiempo la gente tiene que deducir y detectar que tú tienes esa vocación, que tú eres un instrumento de Dios para clamar y cubrir la brecha entre el cielo y la tierra, o entre la tierra y el cielo. Ese es el verdadero intercesor, en todo tiempo y en todo momento. Y la gente lo señala, porque se dan cuenta. Segundo, todo el que permanece en él, dice primera carta de Juan, no peca. El intercesor tiene que llevar una vida consagrada a Dios. Una vida en el cual en todo tiempo, en todo momento, trate de agradar a Dios. Eso es pecado, cuando no agradamos a Dios. Cuando agradamos a Dios estamos cumpliendo su voluntad. Por lo tanto, llenarnos de esa gracia nos permite a nosotros estar en gracia, en todo tiempo y en todo momento. Y dice Jesús también que para permanecer en esa gracia, no pecar, entonces tenemos que permanecer en su palabra. Primera de Juan 3, versículo 24. Permanecemos en Cristo, ¿cuándo? Cuando guardamos su palabra. ¿Qué es lo que a mí me hace defender a Jesús? Porque la palabra nos revela.
¿Qué es lo que nos ayuda a recibir o defender a Jesús? Es el otro paráclito. ¿Sabe quién es el otro paráclito? El Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no le voy a enviar el otro paráclito. Entonces el otro paráclito quiere decir que hubo uno primero. ¿Quién fue el primero? Jesús. Nos reveló el amor del Padre, nos enseñó a descubrir nuestras faltas, vía de pecado, y también nos enseñó a traducir ese lenguaje de amor de Dios. El segundo paráclito hace lo mismo, pero ¿qué hace el segundo paráclito? Defiende a Jesús ya dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que estamos defendiendo a Jesús? Porque estamos cumpliendo su palabra. Por eso dice Jesús, si permanecemos en Cristo, en Jesús, estamos guardando su palabra. Y dice finalmente, dice en Juan 15:10, solo así estaremos unidos a Jesús. Entonces, 3 condiciones. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Jesús? Primero, porque tomamos una decisión de ser auténticos. Así nos lo dice la carta, el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 23. Somos auténticos. Es decir, no estamos mostrando un rostro cuando estamos delante de la gente y cuando estamos en la intimidad a solas somos otras personas. Somos auténticos. El verdadero cristiano, la gente lo señala y se acerca a uno. Hermano, mire usted que está cerca del Señor. Y yo digo, ¿por qué todos estamos cerca del Señor? No, ellos distinguen realmente que hay un Dios que se mueve dentro de ti por tus hechos y tu comportamiento. Segunda condición. Segundo, porque permanece Jesús en nosotros. Y el que permanece, cuando Jesús permanece en nosotros, dice la primera carta de Juan, capítulo 3:6, no comete pecado. ¿Cómo no cometemos pecado? Quiere decir que no estamos ofendiendo a Jesús, no estamos lastimando a Jesús, que ya habita dentro de nosotros. Tercera condición, permanecemos en Cristo. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Jesús? Porque guardamos sus palabras. En cada reflexión Jesús nos habla. Es más, es tan cierto que el evangelio que se lee en una parroquia o en un lugar donde se estén congregando, o el evangelio que tú lees, hoy para ti te dice algo. Quizás en un año vuelve y lee el mismo evangelio y el Señor te dice otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene inerrancia, no se pone vieja. Lo único que se pone viejo es algo que usted leyó, un libro el año pasado y la frase no cambió. Pero la palabra de Dios es la misma que está escrita en la Biblia. Pero cada día el Espíritu Santo hace que esa palabra tenga una revelación nueva. Por lo tanto, como tiene una revelación nueva, el Señor nos vive hablando diario, en todo momento. Por lo tanto, nosotros tratamos de permanecer en su palabra. Y por último, si cumplimos esto, entonces solo cuando hacemos eso, entonces es cuando estamos unidos a Jesús. Por eso dice Jesús, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Todo árbol que no da fruto, lo corto. Y la rama que no da fruto, dice, se echa al fuego porque no produce nada. Entonces quizás es un tiempo para reflexionar. ¿Es mi vida una vida de fruto? ¿O es mi rama, o estoy en una rama donde estoy a punto de ser cortado para ser lanzado al fuego? El Señor nos invita hoy a que como intercesores permanezcamos en Él. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Permanezca en mí como yo permanezco en ustedes. Quiere decir, al Señor le agrada estar en nosotros, te toca a ti como intercesor, como hijo de Dios, a permitir que Él permanezca en ti. ¿Cómo? Abriéndole la puerta de tu corazón, buscándolo. Y me buscaré y me encontraré si me busca de todo corazón. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de tu paz, se llene de su alegría y que cada día despierte en ti ese anhelo para seguir intercediendo por todo lo que el Señor hoy te manda. Amén.